Hola, buenos días. Les reitero mi nombre. Soy la doctora Marta Patricia Pérez Vadillo. Agradezco a la Sociedad Médica de Imagenología del Centro Médico Nacional Siglo XXI por la invitación a este 11º curso monográfico de mama, en el cual participaré con todos ustedes hablando un poco sobre carcinoma oculto de mama y su diagnóstico por imagen. Como sabemos, el cáncer de mama es la neoplasia más frecuente en la mujer y la detectan en su mayoría gracias al examen físico, mamográfico o ecográfico. Sin embargo, existen diferentes formas de presentación a lo que conocemos tradicionalmente y una de ellas es la forma de presentación a través de una metástasis ganglionar aislada en la axila como sitio único de enfermedad. Esto es lo que se conoce como carcinoma oculto de mama, definido en la literatura como la adenopatía axilar en la que se demuestra afectación por un adenocarcinoma sin que exista evidencia clínica ni radiológica de lesión sospechosa de mama. Es importante conocer la diferencia entre un carcinoma oculto de mama y carcinoma de origen desconocido o primario oculto, ya que estos últimos términos se refieren a enfermedad metastásica en cualquier sitio de la economía sin tumor primario detectable clínicamente, lo cual nos va a llevar a diferentes abordajes diagnósticos no limitados exclusivamente a la mama. Además, no debemos considerar bajo este término al carcinoma subclínico, que se refiere a aquel carcinoma no palpable identificado únicamente mediante imágenes radiológicas, ni tampoco a aquellos tumores localizados en prolongación axilar, axila o tejido accesorio axilar, ya que no toda tumoración en esta región significa malignidad o ganglio linfático. Pudiera haber algunas otras situaciones, como en el siguiente ejemplo, en donde vemos nódulos bilaterales axilares que corresponden con fibroadenomas, o este otro caso en donde vemos un nódulo en la región axilar que corresponde a un proceso infeccioso, o bien en este caso un carcinoma en tejido accesorio. Todos estos ejemplos de lo que no se debe de incluir en el contexto de un carcinoma oculto de mama. Esta es una entidad poco frecuente, representa solo el 0.3 a 1% de todos los cánceres de mama. Con el avance de la tecnología se podría suponer que esta entidad debería de haber desaparecido casi por completo. Sin embargo, la incidencia no se ha modificado en gran medida desde que fue descrita en 1907 por Halsted, y en el hospital seguimos recibiendo pacientes con este diagnóstico. El cáncer oculto de mama se presenta con mayor frecuencia en mujeres con una edad media de 55 años. Se han reportado algunos casos aislados en hombres. La presentación clínica es típicamente una masa axilar palpable persistente durante semanas o meses, y los pacientes a menudo no presentan síntomas asociados. Se sabe que entre el 20 y el 30% de las personas con cáncer de mama oculto han informado antecedentes familiares de carcinoma. Se han reportado además algunos casos aislados de adenopatías supraclaviculares izquierdas como única forma de presentación, y se considera como un T0, N1 o 2, M0 para su estadificación al momento del diagnóstico, y puede restadificarse si después del tratamiento quirúrgico se descubre el tumor primario o bien si en estudios de imagen se identifica alguna lesión en parenquima mamario. Como ya dijimos en la segunda o tercera diapositiva, el hallazgo casual y asintomático de una adenopatía axilar no debe suponer la necesidad de malignidad o cáncer. Recordemos que la mayoría de las linfadenopatías tienen una etiología benigna y por lo general no es necesario ningún tratamiento. Sin embargo, en aquellos pacientes con antecedente de cáncer debe considerarse un origen metastásico hasta no demostrar lo contrario. Como ya mencionamos, la mayoría de las linfadenopatías tienen una etiología benigna y pueden corresponder a procesos inflamatorios o infecciosos regionales o sistémicos, respuestas post-inmunización, enfermedades autoinmunes o tumorales. En el caso específico de las causas tumorales, el linfoma es la causa maligna más común de adenopatías axilares, seguido del carcinoma de mama, el cual se encuentra relacionado en más del 55% de las veces en pacientes femeninos. Algunos otros de los tumores que suelen metastatizar a la axila son ovario, tracto gastrointestinal, urogenital, melanoma, pulmón, tiroides, entre otros.
Dado lo anterior, lo primero en el abordaje diagnóstico del paciente con adenopatía axilar palpable es la realización de una buena historia clínica y exploración física que nos aporten datos clínicos para orientarnos o ayudarnos a identificar posibles causas. Esto independientemente de la necesidad de estudios de imagen complementarios que nos permitirán integrar un diagnóstico o diagnósticos diferenciales, como vemos en las imágenes que tienen en pantalla. Además, es importante la búsqueda durante el interrogatorio de probables factores de riesgo para malignidad, tales como ser paciente mayor de 40 años, tener una adenopatía por más de 4 a 6 semanas o bien ganglios anormales en 2 o 3 regiones de la economía, ser paciente masculino, tener nódulos o ganglios que no retornen a sus condiciones generales después de 8 a 12 semanas, ganglios en localización supraclavicular, mostrar síntomas asociados o ser de raza blanca. Existen casos anecdóticos de cáncer oculto de mama manifestado por adenopatía supraclavicular, lo cual pudiera explicarse gracias a la publicación de Chung y colaboradores en los que se habla de la existencia de metástasis saltonas en algunos carcinomas, es decir, diseminación discontinua del carcinoma, encontrando esta en 2.6% de los cánceres invasores. Las metástasis saltonas a lugares más allá de la disección quirúrgica axilar estándar ocurren en 7.2% de los cánceres de mama metastásicos. En esta revisión solo se observó un caso con presentación exclusiva supraclavicular sin afectación axilar en sus 3 niveles y 8 casos con afectación axilar nivel 1 y supraclavicular. En su mayoría corresponden a carcinomas ductales infiltrantes de tipo luminal de predominio luminal B. Toda esta información clínica nos dará dirección al siguiente paso, que es la realización de estudios de imagen. En este caso, y de acuerdo con el protocolo establecido por el ACR en 2021 para el abordaje inicial de pacientes con nódulo axilar palpable, ya sea uni o bilateral, debemos iniciar con ultrasonido axilar y de considerar lo necesario, particularmente en casos unilaterales, realizar mastografía y tomosíntesis complementaria, evaluando la mama en búsqueda de lesiones subyacentes. Debemos además considerar que la ecografía permite detectar lesiones no palpables incidentales y hallazgos axilares clínicamente ocultos que pueden hacer necesaria una biopsia para obtener un diagnóstico definitivo. En esta tabla y a forma de resumen, les muestro la evaluación de la región axilar o de los ganglios axilares a través de diferentes métodos de imagen y exploración física, observando que la exploración física es poco sensible en la detección de ganglios anormales, mostrando una sensibilidad de 30% aproximadamente, mientras que el estudio de mastografía muestra alrededor de 77% de sensibilidad, con un valor predictivo negativo de 67%. Esto pudiera deberse a la limitación en mastografía para la evaluación completa de los 3 niveles ganglionares. Sabemos que a través de la mastografía únicamente podemos visualizar un nivel ganglionar. El ultrasonido se considera el estudio de imagen de elección para la evaluación ganglionar, ya que muestra buena sensibilidad de aproximadamente 87%, con un alto valor predictivo negativo de 92.3%, aunado a su bajo costo, accesibilidad y comodidad para el paciente. De identificar un hallazgo sospechoso en estudios de imagen estándar, debemos de realizar una biopsia dirigida, ya sea de corte o excisional de los hallazgos identificados para lograr un diagnóstico definitivo. Y en caso de no revelar los estudios de imagen ninguna lesión sospechosa, la realización de una biopsia excisional o bien de corte del ganglio axilar de interés estaría indicada con la finalidad de determinar su origen benigno, descartar metástasis de origen en mama o extramamario. La mamografía sigue siendo el estándar de oro para detectar lesiones mamarias. En aproximadamente el 25% de las pacientes en quienes inicialmente se sospecha un carcinoma oculto de mama, es posible identificar el tumor primario gracias a la mamografía. El desempeño de la mamografía, a pesar de los avances tecnológicos, sigue siendo pobre, es decir, existen muchos factores limitantes
como pudiera ser la inexperiencia del radiólogo, el tamaño pequeño de una lesión, el crecimiento lento de la misma, la localización fuera del campo de visión, la presencia de mama densa, una interpretación incorrecta por parte del radiólogo, pobre técnica o posicionamiento. Todas ellas causas de falsos negativos de la mastografía que se calculan en aproximadamente 10 a 30%. Aquí les pongo un ejemplo de una paciente de 47 años de edad que acude por nódulo palpable en región axilar derecha. Se toma estudio mastográfico inicial observando parcialmente un borde convexo que sugiere la presencia de un nódulo axilar derecho como único hallazgo, llamando la atención la presencia de un pliegue cutáneo en cuadrantes inferiores tercio posterior derecho, en proyección MLO, sin identificar hallazgos en parénquima mamario que signifiquen sospecha. Sin embargo, se realizan proyecciones adicionales intentando mejorar el posicionamiento de la proyección MLO, observando la presencia de un nódulo de alta densidad irregular espiculado en tercio posterior de cuadrantes inferiores en la proyección lateral 90 grados, tampoco visualizado en proyección cráneo-caudal, dada su localización posterior, motivo por el que se realiza ultrasonido en el cual se corrobora la presencia de ganglio sospechoso axilar derecho y lesión altamente sugestiva de malignidad en cuadrantes inferiores. Ambas son llevadas a biopsia con reporte de carcinoma ductal invasor. El ultrasonido también se ha estudiado como herramienta de detección complementaria, mejorando la sensibilidad de la mamografía del 50 al 77.5% cuando se usan en conjunto. Se ha demostrado que el ultrasonido detecta entre 3.5 y 4.4 cánceres adicionales por cada 1000 mujeres sometidas a pruebas de detección en comparación con la mamografía sola. Sin embargo, se asocia a mayor tasa de rellamado, de falsos positivos y biopsias innecesarias. Vamos a revisar un caso. Se trata de una paciente de 47 años de edad con nódulo axilar palpable izquierdo. Se aborda inicialmente con estudio mastográfico, corroborando la presencia de un nódulo de alta densidad ovoideo circunscrito axilar izquierdo, composición glandular por tejido heterogéneamente denso sin identificar nódulos, distorsiones o calcificaciones de sospecha. Se lleva ultrasonido corroborando la presencia de ganglio con pérdida del hilio graso en axila izquierda y presencia de quistes con distribución difusa bilaterales con predominio izquierdo. Al no identificar hallazgos en estudio ecográfico, se decide llevar a biopsia el ganglio axilar, reportando carcinoma. Posteriormente, se solicita la realización de biopsia de corte del ganglio axilar y previa resonancia magnética, en donde corroboramos la presencia de ganglio anormal y se observa en cuadrante inferoexterno la presencia de un nódulo ovoideo circunscrito con realce en anillo en la profundidad media, el cual fue llevado a second look ecográfico, observando la presencia de un nódulo microlobulado hipoecoico con refuerzo posterior y vascularidad periférica en dicha localización. Antes, pasado por alto en estudio ecográfico inicial, actualmente con la evidencia de los hallazgos de resonancia magnética es llevado a biopsia de corte, obteniendo como resultado carcinoma ductal infiltrante luminal B. En este momento, entonces, se trata de un carcinoma oculto de mama, ya que se identificó el primario en parénquima mamario. Recordemos la importancia de la evaluación ecográfica operador dependiente, el manejo de nuestras herramientas ecográficas para mejorar la calidad de la imagen y mejorar también la precisión diagnóstica. Una de las indicaciones de resonancia magnética es la búsqueda de primario oculto de mama en caso de métodos convencionales negativos, ya que detecta alrededor de 59 a 70% de los tumores primarios en mama. Otras de sus indicaciones
es el screening o tamizaje en mujeres de alto riesgo, la estadificación preoperatoria en pacientes con cáncer de mama de reciente diagnóstico, la valoración para descartar tumor residual o recurrencia, evaluación de respuesta a tratamiento tras quimioterapia neoadyuvante, para la evaluación de implantes, o bien para resolver problemas no resueltos con mastografía y ultrasonido, y como complemento en mama densa. Detecta alrededor de 15.5 cánceres adicionales a los diagnosticados por mamografía por cada 1,000 mujeres evaluados por este método de imagen. El Colegio Americano de Radiología y la NCCN recomiendan el uso de la resonancia magnética como método para evaluar pacientes en quienes el examen clínico y las imágenes mamarias convencionales, mastografía y ultrasonido han fracasado, pues ha demostrado una mayor sensibilidad. Además, es un estudio capaz de proporcionar una evaluación precisa de enfermedad multifocal, multicéntrica, de la evaluación del tamaño tumoral, afectación del complejo areola-pezón o invasión de la pared torácica. Todo esto permitiendo la toma de decisiones sobre manejo quirúrgico, es decir, puede ayudar a seleccionar a las pacientes con más probabilidad de beneficiarse de la mastectomía versus cirugía conservadora. Adicionalmente, cuenta con la difusión, la cual es una herramienta que ha mostrado ser una técnica complementaria prometedora para localizar neoplasias mastográficamente ocultas en mujeres con mama densa. Muestra una sensibilidad mayor a la del ultrasonido, alrededor del 78%, y detecta 8 cánceres adicionales por cada 1,000 mujeres comparado con la mamografía, lo cual excede al ultrasonido, que, como ya mencionamos, detecta 4 cánceres adicionales por cada 1,000 mujeres comparado con la mastografía sola. Algunas de las desventajas del uso de la resonancia magnética es su alto costo, baja accesibilidad, el tiempo de realización y lectura, lo cual puede condicionar retraso en el manejo, una tasa considerable de falsos positivos, también de falsos negativos como el carcinoma ductal in situ de bajo grado, los carcinomas ductales invasores de pequeño tamaño o el carcinoma lobulillar, y la pobre tolerancia del paciente al equipamiento propio para la realización de este estudio. Morris y colaboradores estudian la utilidad de la resonancia magnética en pacientes con cáncer oculto, incluyendo 69 pacientes con evaluación clínica y estudios convencionales de imagen negativos, de los cuales 42 mostraron lesión sospechosa en resonancia magnética. De estos se identificó únicamente en 26 el tumor primario. Hubo 12 falsos positivos y 4 resonancias magnéticas positivas sin biopsia ni seguimiento, y 13 estudios de resonancia sin anormalidades. Dentro de los hallazgos por imagen más frecuentemente identificados fueron las masas o nódulos y los diagnósticos histopatológicos prevalentes en caso de tumores primarios fue el carcinoma ductal infiltrante. Sin embargo, se identificaron también carcinomas mixtos, carcinoma lobulillar infiltrante y carcinoma ductal in situ, respectivamente. Dentro de los falsos positivos se observó prevalencia de la hiperplasia ductal, cambios fibroquísticos y fibrosis. A continuación hablaremos un poco sobre los estudios moleculares, los cuales se están convirtiendo en una alternativa útil para la evaluación de la mama, así como el caso del PET dedicado a mama, que es una modalidad de imagen de alta sensibilidad y especificidad en el diagnóstico del carcinoma mamario ductal in situ e invasor. Muestra una resolución espacial y naturaleza biomolecular que permite detectar cánceres pequeños en etapas tempranas. Además, muestra indicaciones similares a la resonancia magnética, excepto el tamizaje. Únicamente está indicada para estudios diagnósticos como herramienta complementaria, o bien para aquellos pacientes que no pueden realizarse resonancia magnética o bien esta no es concluyente. Gracias a su alta resolución espacial, detecta lesiones de menos de 2 milímetros, no requiere compresión, solo inmovilización.
Berg y colaboradores demostraron en un estudio multicéntrico que el PET dedicado a mama tiene mayor especificidad que la resonancia magnética, pero la resonancia magnética mostró mayor sensibilidad en la detección de cánceres adicionales. Además, este no es capaz de mostrar detalles anatómicos. Existen algunos falsos positivos como procesos inflamatorios, necrosis grasa, papilomas y algunos adenomas, o falsos negativos como serían aquellos tumores con baja actividad metabólica o de pequeño tamaño. Ahora, integrando todos estos conceptos, analicemos el caso de una paciente de 57 años de edad con nódulo palpable en axila izquierda, motivo de su consulta con médico familiar, quien le envía a la realización de estudios de imagen donde se corroboran mastografía, adenopatía axilar izquierda, sin identificar hallazgos de sospecha en glándula mamaria homolateral, y al menos 2 nódulos en mama derecha, uno en cuadrante inferior externo y otro en cuadrante superior externo, uno de ellos asociado a calcificaciones groseras que sugiere fibroadenoma involutivo. Hallazgos todos que requieren ultrasonido complementario, no antes de la valoración de los diferentes cortes de tomosíntesis que pudiera incrementar nuestra sensibilidad diagnóstica. Sin embargo, no se identifican hallazgos de sospecha. La paciente es llevada a ecografía complementaria, corroborando la presencia de 2 nódulos en mama derecha, uno de ellos con características sospechosas y el otro calcificado compatible con fibroadenoma involutivo. En mama izquierda se observa una lesión de sospecha en radio 1 a 2 centímetros del pezón y ganglio ya conocido. La paciente cuenta con biopsia de ganglio axilar, tanto de corte como con aguja fina, que reporta carcinoma metastásico, con inmunistoquímica que orienta a un primario en mama, y una biopsia del nódulo no calcificado en mama derecha con reporte de atipia epitelial plana, considerada una lesión de riesgo, que se llevó a revisión de laminillas en el instituto con reporte de fibrosis, tratándose de una lesión benigna. Se decide continuar como parte del protocolo de valoración de primario oculto probable y se realiza PET dedicado a mama, observando una zona de hipermetabolismo en tercio anterior del cuadrante superior externo de mama izquierda, sin franca traducción mastográfica, motivo por el que se lleva a second look dirigido, corroborando la presencia de hallazgo de sospecha en radio 3 periareolar y radio 2 a 4 centímetros del pezón, caracterizado por un trayecto ductal tortuoso, hipoecoico con incremento de la vascularidad. Se coloca marcador para toma de resonancia magnética y poder realizar un estudio comparativo con resonancia versus PET dedicado a mama, corroborando hallazgo de sospecha periareolar izquierdo, caracterizado en este caso por un realce no masa heterogéneo de distribución lineal en sitio de interés, aunado a la adenopatía ya conocida. Es llevado a biopsia con reporte de carcinoma ductal in situ y el segundo nódulo con reporte de mastitis crónica. Una vez realizada la mastectomía, se corrobora la presencia de un carcinoma ductal infiltrante multicéntrico con afectación ganglionar axilar homolateral. Continuando con los estudios biomoleculares, encontramos al PET-CT, el cual es capaz de detectar tumores de 1 a 3 milímetros. Este reduce el número de lesiones primarias no identificadas hasta en un 24%, permite la localización de lesiones con escasos falsos positivos y su principal indicación es la detección de lesiones a distancias para estadificación. Veamos este caso, se trata de una paciente de 56 años que acude con lesiones líticas en cráneo, considerado un primario oculto o de origen desconocido hasta este momento. Se lleva a biopsia de hueso con resultado de un adenocarcinoma poco diferenciado que infiltra médula ósea e una inmunistoquímica que orienta a un probable primario en mama, motivo por el que se realiza mastografía inicial.
sin identificar hallazgos de sospecha, únicamente tejido predominantemente en regiones retroareolares. Se hace ultrasonido complementario observando ganglios de sospecha a nivel axilar e infraclavicular izquierdo que se llevan a biopsia con un reporte de adenocarcinoma poco diferenciado, e igualmente se realiza una inmunistoquímica que orienta a un primario en mama. Al no identificarlo en mastografía y ultrasonido, se lleva a resonancia magnética, la cual no identifica lesión en parénquima mamario, únicamente el ganglio ya conocido, por lo que confirmamos nuestro diagnóstico de primario oculto de mama metastásico. En esta diapositiva observamos un análisis comparativo de las diferentes técnicas de imagen empleadas como alternativa para el diagnóstico de tumor primario, observando una sensibilidad equivalente de la mastografía contrastada con la resonancia magnética. Sin embargo, la mastografía contrastada aún no se ha evaluado específicamente en el contexto de carcinoma oculto de mama. Cabe mencionar que la búsqueda radiológica exhaustiva del tumor primario no está justificada, ya que retrasa el tratamiento. Dando continuidad al abordaje diagnóstico de pacientes con carcinoma oculto, ya hemos mencionado que la histopatología juega un papel importante en el diagnóstico, ya que la confirmación del origen glandular mediante la biopsia de aguja de corte del ganglio o bien la linfadenectomía axilar permite asegurar el origen mamario en 90-100% de las mujeres. Además, es importante recordar que la causa más frecuente por la que no se detecta un tumor primario es su omisión en el análisis anatomopatológico. Las metástasis mamarias son el diagnóstico más frecuente, con un tipo histológico en el 70% de los casos de adenocarcinoma y en el 15% de carcinoma indiferenciado, de los cuales el examen histopatológico tras mastectomía revela un 33 a 72% de carcinomas invasores y un 5.8 a 20% de carcinoma ductal in situ. ¿Y cómo carcinoma ductal in situ si por definición este no puede hacer metástasis? Pues bien, está descrito en algunos estudios que la tasa de metástasis en los ganglios linfáticos de carcinoma ductal in situ puro es extremadamente baja, en un contexto menor al 1%, por lo que se considera injustificado el ganglio centinela en estos casos, a pesar de que los ganglios linfáticos son el indicador pronóstico más importante. Para algunos autores, las tasas de ganglio centinela positivo en pacientes con carcinoma ductal in situ puro varían entre el 2 y el 13%. El carcinoma ductal in situ de alto grado y el carcinoma ductal in situ con microinvasión se asocian con micrometástasis, ya que debemos tomar en cuenta que la mayoría de los diagnósticos preoperatorios de carcinoma ductal in situ son diagnosticados mediante biopsia con aguja de corte, que tienen un mayor riesgo de cáncer de mama invasor en el diagnóstico patológico definitivo, y la tasa reportada de subestimación varía entre 8.3 y 43.6%. En la biopsia realizada de ganglio es indispensable la realización de inmunohistoquímica. Esto se debe realizar debido a que debemos obtener información acerca de los receptores de la biopsia inicial, dado que si el tumor primario nunca es identificado o si se encuentra posteriormente, puede ser tan pequeño que la detección de los receptores sería limitada, lo que obstaculizaría el adecuado tratamiento. La determinación de receptores hormonales es obligatoria. Recordemos que son positivos en alrededor del 60 al 80% de los casos, por lo que una biopsia con receptores hormonales negativos no excluye el origen de mama, ya que no todos los carcinomas lo manifiestan. La positividad de los marcadores hormonales de estrógenos y progesterona e incluso el HER2 en la adenopatía axilar ni confirman ni excluyen un origen mamario, ya que otros carcinomas de origen ginecológico, gastrointestinal, pulmonar, tiroideo o renal también pueden expresarlos. En los últimos años se han desarrollado nuevos anticuerpos, esencialmente aquellos dirigidos contra factores de transcripción y que mejoran la especificidad del diagnóstico cuando se usan en combinación con otros anticuerpos más clásicos. El primer panel de inmunistoquímica de diagnóstico incluirá algunos anticuerpos dirigidos contra antígenos epiteliales, además de las citoqueratina CK7 y CK20. El cáncer de mama característicamente citoqueratina 7 positivo y citoqueratina 20 negativo. Este patrón de tinción se observa independientemente del subtipo histológico, el tipo de muestra y el fenotipo biológico del tumor. Ping y colaboradores
Realizaron un análisis de las características clínico-patológicas, así como del tratamiento de pacientes con cáncer de mama oculto y no oculto, identificando como datos en común la edad de presentación mayor de 50 años, mujeres de raza blanca con afectación de predominio izquierdo, involucro de cadena ganglionar axilar nivel 1 y 2 y receptores hormonales positivos, con mayor afectación de cadena ganglionar supraclavicular y cadena mamaria interna en el carcinoma oculto. La complejidad del manejo clínico quirúrgico de esta enfermedad requiere un equipo multidisciplinario sin excepción, ya que a pesar de los avances científicos y de las numerosas reuniones de expertos en todo el mundo, aún existen dudas en lo que respecta al manejo de la axila, la necesidad de tratamiento quirúrgico u hormonoterapia debido a su presentación poco frecuente. En los estudios recientes, la mastectomía no aporta mejoría en la supervivencia ni en el control local de la enfermedad, ya que no reporta tumor en 25 a 45% de los casos, por lo que actualmente la mastectomía no está recomendada, ni el manejo observacional. En caso de realizar cirugía conservadora, debe complementarse con radioterapia en la axila, ya que se ha visto que es una buena opción terapéutica reduciendo el riesgo de recurrencia de la enfermedad, además de obtener resultados estéticos satisfactorios. El estándar actual sugiere que frente a una adenopatía metastásica de origen mamario sin otro tumor primario demostrable, se debería realizar vaciamiento axilar como forma de proveer factores pronóstico, además de que representa una excelente forma de control local de la enfermedad en la axila. Recordemos que el número de ganglios comprometidos se mantiene como el factor más importante de sobrevida a pesar del modo de presentación y del tratamiento quirúrgico. Adicionalmente, se sugiere agregar hormonoterapia, quimioterapia adyuvante o ambas de acuerdo con el tratamiento estándar. En cuanto al pronóstico, está determinado por el estadio tumoral, el número de ganglios afectados y el comportamiento biológico del tumor. La mayoría de estos tumores son estadio 2, lo cual les confiere un buen pronóstico. No parece afectar el pronóstico el hecho de no encontrar el tumor primario en mama. La tasa de supervivencia libre de enfermedad es mayor que la del carcinoma de mama palpable, pudiendo estar en relación con el pequeño tamaño tumoral y la alta proporción de lesiones in situ. El tipo de cirugía designado no influyó en la supervivencia global de los pacientes. Por último, veremos otro caso en el cual se trata de una mujer de 56 años de edad con nódulo palpable axilar izquierdo. Se aborda inicialmente con mastografía, se corrobora la presencia de adenopatía axilar izquierda y se identifica asimetría focal asociada a distorsión de la arquitectura en la profundidad media del cuadrante superior externo. Se lleva a proyecciones adicionales y estudio ecográfico complementario observando múltiples imágenes quísticas en mama izquierda y derecha y nódulo heterogéneo de márgenes angulados en radio 2 de mama izquierda, acompañado de adenopatía axilar. Se obtiene biopsia de ambos hallazgos de sospecha en mama izquierda con reporte del nódulo de hiperplasia de células columnares con atipia arquitectural y citológica y adenocarcinoma poco diferenciado en ganglio axilar con inmunistoquímica que sugiere origen mamario. Dada la lesión de riesgo en radio 2 y la presencia del ganglio axilar, se sugiere excisión previo marcaje de la lesión, suponiendo esta se trataría del tumor primario. Sin embargo, posterior a la excisión, se reporta adenosis esclerosante, hiperplasia ductal e hiperplasia de células columnares con complejidad arquitectural, no documentando carcinoma. Se realiza además disección radical de axila con conglomerado ganglionar de 3 centímetros positivo a metástasis. Una vez obtenido este resultado negativo para el tumor primario, se decide la realización de resonancia magnética observando los cambios quirúrgicos con presencia de colecciones, lo cual limita la valoración del parénquima mamario. Sin embargo, se decide continuar con manejo y seguimiento del paciente, el cual acude a su seguimiento anual hasta perder seguimiento por 2 años de 2019 a 2021, observando en este último control
asimetría en desarrollo, que tras la valoración ecográfica corresponde con un nódulo espiculado hipoecoico, que llevado a biopsia muestra como reporte histopatológico un carcinoma canalicular infiltrante. La literatura refiere posible aparición de un tumor primario entre 2 a 5 años posterior al cuadro inicial con adenopatía axilar aislada en pacientes que no reciben tratamiento completo en el cuadro inicial. Quizá esta sea la condición del paciente que estamos evaluando. ¿Cuál es el pronóstico de las pacientes con un cáncer oculto de mama? Muestra una supervivencia global a 5 años de 70 a 90% y a 10 años de 50 a 71%. Esta supervivencia global y libre de enfermedad no muestra diferencias estadísticamente significativas al compararla con un carcinoma no oculto temprano, excepto que se trate de un tumor triple negativo. Como conclusiones, hay que recordar que el cáncer oculto de mama es una patología infrecuente y un reto diagnóstico terapéutico. Además, el hallazgo incidental y asintomático de una adenopatía axilar no debe suponer la necesidad de identificar un carcinoma, ya que el principal origen de estas adenopatías es benigno. Sin embargo, debemos estudiar al paciente y descartarlo. Las mejoras en las técnicas de imagen como resonancia magnética, mastografía contrastada y medicina nuclear han permitido localizar lesiones ocultas con éxito, por lo que se espera disminuya la incidencia de esta patología. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.